¿Qué quiere decir que nosotros necesitamos un alma? Es decir, para que esta chispa divina que somos, que es la luz del Espíritu en nosotros, nuestra parte divina, pueda manifestarse en un planeta de tercera dimensión, es decir, un mundo de una frecuencia muchísimo más baja de la frecuencia del espíritu que somos, pues este espíritu necesita de un vestido. El vestido es lo que se llama el alma. Entonces, para manifestarse en la tercera dimensión, Jorge, se necesita este vestido llamado alma. Los ángeles, al no venir a habitar en este planeta, no necesitan de una. Entonces, y a su vez, el alma, que es el vestido del espíritu, vamos a decir que este vestido del alma le sirve al espíritu para empezar a bajar su frecuencia para poder bajar, densificarse y llegar aquí. Y el alma, a su vez, necesita de un cuerpo físico. Claro. Que es el que vemos, el que cada uno ve en este momento. Este vestido llamado alma es un cuerpo multicapas, o sea, también está hecho de distintas capas, cada una va bajando en frecuencia hasta que se forma, digamos, se forma el cuerpo físico para que ya podamos ya, el alma pueda, la chispa divina recubierta del alma, entre aquí. Ahora, el inicio, Jorge, no es directamente, ya está este vestido hecho de distintas capas y ya entra en cuerpo físico. Esta alma tuvo un proceso evolutivo antes de poder entrar en un cuerpo físico. Porque siempre decimos, esta es la tercera dimensión, que es donde ya entra el alma en un cuerpo físico. Pero existe lo que llamamos la primera y la segunda dimensión, que se mencionan poco, pero que existen. La primera dimensión es el reino mineral y la segunda dimensión es el reino vegetal y el reino animal. Y el tercero, la tercera dimensión, ya es el cuerpo físico. Y entonces, el alma, vamos a decir que el alma se individualiza a través del proceso que pasa en el reino mineral, porque en el reino mineral, vamos a decir que eso es lo más denso a nivel energético de la creación, pues, lo más denso a lo que baja, digamos, el comienzo del alma. Pero en el nivel mineral es un alma colectiva, o sea, anima a muchos minerales. Claro. El proceso es difícil de entenderlo para nosotros, pero vamos a decir que el alma, esta sustancia divina, necesita la experiencia del mundo mineral para empezar a aterrizar. Y es, claro, como le digo, grupal. De ahí empieza a tomar experiencias en el reino mineral y entonces va elevando un poquito su frecuencia y entonces pasa esta alma grupal, esta sustancia grupal, pasa al reino vegetal, donde ya hay una cierta forma de sensibilidad que no hay en el reino mineral. Entonces ya empieza esta sensibilización del alma que sigue evolucionando ya en el reino animal, ¿okay? Porque ya en el reino animal tiene muchas más capacidades de sobrevivencia que en el reino vegetal y en el reino mineral. Y así va evolucionando esta sustancia divina, esta alma grupal, hasta que empieza a individualizarse cuando ya tiene experiencias en animales como el perro, porque por ejemplo las mascotas, que son animales que están tan cerca del ser humano que empiezan ya, siguen a estar en un proceso evolutivo donde el alma ya se está individualizando. Y ya finalmente el alma grupal toma elementos del reino mineral, elementos del vegetal, elementos del animal, y ya está lista para individualizarse y entrar o manifestarse en el cuerpo físico.
Y no quiero hacer esto más largo, y eso no quiere decir, y tengo que aclarar, no quiere decir que venimos del animal, no quiere decir. Quiere decir que el alma nuestra ha tenido un proceso evolutivo antes para irse preparando para poder entrar en un cuerpo físico donde ya va a tener lo que no tienen los demás reinos, que es autoconciencia. Claro. ¿Okay? Entonces, claro, es en el reino humano que el alma empieza el proceso de autoconocimiento. Bien, perfecto. Ya llegamos al alma en el cuerpo físico. Claro, y allí de esto se desprenden varias cosas, porque yo iba pensando mientras que vos hablabas que una de las cuestiones básicas de esto que estás hablando es entender que un perro, un león, un rosal, cualquier planta, los minerales, tienen un alma que anima a ese cuerpo de alguna manera, y eso es por lo cual nosotros debemos darle un gran valor, ¿no?, a todo esto, ¿no? Porque no es que no hay nada cuando si yo mato a un animal, hay un alma allí, transitando una experiencia de evolución, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que darse cuenta. Uno a veces cree, no pasa nada, pasa, ¿no? Entonces, el tema, el alma cuando llega a la autoconciencia, es decir, cuando llega a la capacidad de poder ser autoconsciente y le da vida a un cuerpo humano, anima a un cuerpo humano, también tiene la capacidad de poder entender la moral, ¿no? También empieza a entender el bien y el mal, y eso es otra de las características importantes que el alma tiene para poder seguir evolucionando, ¿no? Y entonces acá empiezan a aparecer algunos detalles que son interesantes, que se observan mucho en las regresiones, que es entender en principio que lo que, digamos, viene encapsulado en ese vehículo alma, que para que se entienda fácil, aunque creo que ya se ha entendido, es como si yo me tuviera que meter al fondo del mar y me pongo todo un equipo, un traje para poder meterme, es nada más que eso, porque si entrara todo el espíritu en el cuerpo humano, lo rompería, no puede entrar, no lo soporta el cuerpo humano. Entonces entra un fragmento, ¿sí?, de ese espíritu, y que a la vez ese espíritu se fragmenta en varios chispas, en varios aspectos que entran en distintas personalidades y llevan adelante distintas obras de teatro, ¿sí?, que es lo que nosotros entendemos desde aquí, con nuestra mente que analiza las cosas en forma cronológica, como el tema de la cantidad de vidas sucesivas o reencarnaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas chispas, es decir, yo como otra persona en 1470, soy yo mismo experienciando esa vida para enriquecer la totalidad de mi espíritu, ¿sí? Y así van pasando. Ahora, lo llamativo, y que no lo vamos a explicar hoy porque es muy complejo, es que se da algo muy particular. Nosotros lo vemos con ese formato de vidas sucesivas, aunque yo, por ejemplo, en regresiones, tuve, como Brian Weiss con el tiempo fue teniendo, una sola vez una progresión. Es decir, una persona que me dijo que estaba en, no me acuerdo exacto, pero en 3250. Una cosa impresionante, ¿no? Y entonces, todo lo que pasaba ahí en su vida. El objetivo básico de las regresiones es ayudar a que un fragmento que está atrapado en un hecho traumático deje de enviar al aquí y ahora síntomas de su atrapamiento. El alma tiene la particularidad de fragmentarse, entonces un fragmento del alma está atrapado en un hecho traumático. Entonces, no sé, yo hoy le tengo terror al agua porque me ahogué en una vida pasada. Un ejemplo simple, ¿sí? Entonces, lo que hace la regresión terapéuticamente es ayudar con un proceso a desatrapar a ese fragmento de esa experiencia para que yo hoy, aquí y ahora, deje de sentir los síntomas. Ahora, la particularidad de todo esto es que además de la fragmentación, está esto que vos lo has hablado muchas veces, Jocelyn, el tema de la simultaneidad. ¿Por qué?
Porque si nosotros cambiamos el enfoque y miramos desde el lado del espíritu para acá, para el espíritu todo eso está pasando a la vez. No hay un tema de reencarnaciones como lo vemos desde acá, pero bueno, desde acá tenemos la estructura y está diseñada la cosa de esa manera para que lo veamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Los fragmentos se afectan positiva y negativamente entre sí. ¿Sí? Yo traigo un don y es quizás porque lo ejercí 2 o 3 vidas antes. O no he aprendido a amar y es porque vengo 2 o 3 vidas diseñando obras de teatro para aprender a amar y no aprendo, ¿no? Entonces pasan estas cosas. Y después está el tema, para terminar, el tema de la multidimensionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un fragmento de mi espíritu no solo puede estar vivenciando una experiencia en otro planeta, sino que puede estar vivenciando una experiencia en otra dimensión, que no es esta, que no es 3D, ¿no? Entonces, de acá entendemos que todo es un gran escenario. El alma se preparó, en la primera y segunda dimensión se prepara para poder habitar un cuerpo físico donde ya va a adquirir autoconciencia. ¿Okay? Bien. Esta alma que ya está lista para empezar este proceso que tú hablaste de bien, que está autoconciencia quiere decir de conocerse a sí misma, es decir, conocer el espíritu que habita en ella, manifestar a este espíritu que es su misión, a través de distintos cuerpos, sí, pero una cosa que cuando tú hablaste de el bueno y malo, nada más quiero agregar algo que me parece importante. Es cuando el alma empieza el proceso, digamos, ya en el cuerpo físico, en un planeta como la Tierra, lo que llamaríamos las almas más jóvenes, es que es bien difícil explicar cosas que no vamos a poder entender, ¿verdad, Jorge? Ni tú, ni yo, ni nadie. No. Por más que nos esmeramos hace años. Sí, se viene a vivir el proceso del alma. En el propósito de esta dimensión es vivir los opuestos, la dualidad, ¿ok? Antes de que, porque el Espíritu Divino quiere manifestarse de 1000 formas distintas, porque esta es la manera en que Dios se recrea, porque Dios es creatividad constante. Entonces, se recrea de muchas formas, pero uno de los experimentos más interesantes es recrearse experimentando lo opuesto de lo que es. Entonces, por eso se crea un planeta o los planetas que puedan haber de tercera dimensión, porque se viene a experimentar la dualidad y ahí es donde entra lo que Jorge decía de bueno, malo. Venimos a experimentar la luz y la oscuridad, la tristeza, la alegría, ¿ok? El miedo y el amor. Venimos a la experiencia dual porque al experimentar lo dual, los opuestos, si somos nosotros, en esencia, si la esencia divina, esa chispa que mora en nosotros, es amor incondicional, unión con todo. Jamás esa chispa ha experimentado, bueno, antes de entrar, tener esta experiencia en la Tierra, había experimentado la separación. La separación significa el olvido de lo que somos y experimentar desconfianza, crueldad, miedo, inseguridad, ¿ok? Entonces, venimos a experimentar los dos polos para que en medio de la oscuridad, porque este es el reto de todas las vidas, ¿ok? Lo que pasa es que se viven de distintas maneras, pero el reto es cómo la luz que soy se va manifestando a través, en medio de la oscuridad, en medio de la oscuridad que vive el alma en la tercera dimensión. Por eso son tantas vidas, porque se necesitan de muchas experiencias para ir, como que él dice, tallando el diamante para que la luz se manifieste, porque yo me enfrento con la oscuridad, con el terror o con la crueldad o con el total vacío o desconsuelo, y cómo yo voy tocando, es como soy creativo para tocar
para que la luz que soy se vaya manifestando en medio de todo esto. Entonces, nada más quiero hacer hincapié, que ese es el propósito de todas las vidas. Ahora, Jorge, para llegar a donde tú quieres llegar, ¿en qué momento? Porque es que tampoco vamos a saber, porque como dice Jorge, el tiempo no existe en las otras dimensiones más que aquí. Entonces, ¿en qué momento, y nosotros hablamos de tiempo, el alma empieza esa, vamos a decir, simultaneidad de manifestarse en distintos cuerpos al mismo tiempo, ¿verdad? ¿En qué momento empieza eso? No tenemos ni idea. O sea, estamos entendiendo que el alma pasa por muchas experiencias, muchas personalidades y cuerpos, y que estamos entendiendo que es simultáneo, ¿de acuerdo? Y también con respecto a la multidimensionalidad que mencionas, Jorge, lo que yo entiendo por multidimensionalidad es que habitamos distintas dimensiones al mismo tiempo. Sí, pero mi manera de entenderlo, y aquí es donde nos enriquecimos ambos, porque luego espero que quiero entender más tu enfoque. La manera en que yo entiendo la multidimensionalidad es que el alma, como les decía yo, el alma no, es un cuerpo multicapas, porque tiene que ir, las diferentes capas van bajando la frecuencia paulatinamente hasta ya la capa del cuerpo físico que vive, el cuerpo físico que el alma vive a través del cuerpo físico en la tercera dimensión. Pero el alma, a través de las demás capas, está viviendo la cuarta, la quinta, la sexta, todas las distintas dimensiones, sí, que siempre estamos en contacto con las dimensiones superiores. Entonces, yo me identifico nada más con la tercera dimensión porque me identifico con un cuerpo, una manera de pensar y una manera de sentir. Sí, pero al mismo tiempo que el alma está experimentando esto, el alma está experimentándose. Es decir, yo, alma, me estoy experimentando en muchas dimensiones al mismo tiempo. Nada más quería aclarar eso, entonces si quieres podemos... Exactamente, es eso, y en realidad es el ejemplo del pulpo que das vos, ¿no? De la cabeza del pulpo con la... Es lo mismo que doy yo con el ejemplo del árbol. Un árbol invertido, digamos, el árbol va bajando, el tronco, ramas, ramitas, hojitas. Todas están en distintas dimensiones, digamos, pero todas forman parte de esa gran mente, ¿no? Todas se afectan entre sí, todas, ¿no? Bueno, a eso me refería con la multidimensionalidad, ¿no? Y siguiendo un poquito con una línea como para ir entendiendo, hablamos ahora de ya un alma con autoconciencia, o sea, de autopercibirse, como decíamos, con posibilidad de moralidad, de poder entender la diferencia entre bien y el mal. Hablamos un poquito también de que estas experiencias negativas que muchas veces todos vivimos, no es que están hechas a propósito para sufrir, ni mucho menos por el creador, nada que ver, sino que, y acá entra un poquito a lo que vamos a ir, el alma con su propia inteligencia las diseña para experienciar y en definitiva ir recordando, como muy bien decís vos, Jocelyn, siempre, realmente quiénes somos, ¿no? Entonces, hay como un proceso, para entenderlo, como un proceso involutivo y una invitación a volver a evolucionar hacia el creador, ¿no? Entonces, en toda esa ida y vuelta, ahí están también los ángeles, ¿no? Los que están en el periodo de ayudarnos a nosotros, porque solos no podemos con todo esto, ¿no? Están en el propósito de ayuda. Esto lo habla muy bien, estamos haciendo un ciclo con Iván, donde hablamos de distintas revelaciones. Bueno, lo explican muy bien algunas revelaciones. Y en este proceso, básicamente es, como decías vos, aprender con lo opuesto a lo que somos, ¿no? Y muchas veces una pregunta reiterada es, pero si nosotros estábamos bárbaros allá, con todo dado, ¿qué necesidad tenemos de, ¿no? Somos sabiduría, amor, ¿qué? Bueno, esta es mi opinión personal, yo creo que uno realmente puede aprender a valorar algo que tiene cuando vivió lo contrario, ¿no? O sea, si yo nunca me enfermé y un día me enfermo, voy a estar automáticamente diciendo, ¡ah, pero qué bien la pasaba yo cuando estabas, o estoy, no sé, preso por algo que me pasó, y dices, qué bien estaba yo cuando estaba libre. Bueno,
ese es el propósito que tiene el espíritu al venir a encarnar acá y vivir todas estas experiencias. Y a veces no la aprendo en una sola experiencia, en una sola obra de teatro. A veces se reiteran, porque también en las regresiones también se ve, ¿no? Ah, mira, maltrataste mal a tu hijo en una vida pasada, y hoy también lo estás haciendo. No, es que no lo aprendí, ¿no? Y acá vienen los papeles, esto que siempre se dice que las almas reencarnan en grupos, ¿no? Los papeles que va desempeñando cada alma en ese juego, en esa obra de teatro, para también ayudarse mutuamente a aprender, ¿no? Eso es muy interesante. Y creo que aclarado más o menos esto, lo que vendría en el proceso que nosotros venimos hablando es ya un alma encarnada que durante el proceso de reencarnaciones, en algunos momentos, obviamente muere, deja el cuerpo, y ahí va a lo que se llama espacio entre vidas, ¿no? Por lo menos en regresiones se llama espacio entre vidas. Hay algunos especialistas en regresiones que se han dedicado nada más que a esta especialidad, como Michael Newton, por ejemplo, ¿no? Que desarrolló mucho y yo aprendí mucho de sus libros, ¿no? Y uno va metiendo distintas líneas en su abordaje para ir, porque todo enriquece a todo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esto del espacio entre vidas? ¿Qué es esto del espacio de la planificación? ¿Qué es, Jocelyn, para vos? Gracias por la pregunta. Pero espérate, nada más quiero aclarar algo de lo que dijiste hace un ratito. Sí. Bueno, de eso se trata la charla hoy. Una cosa que me saltó y yo quisiera poner mi granito de arena con respecto a la palabra moral. Como yo lo entiendo, a mí, claro, en mi educación católica cristiana, que somos muchos de los, por lo menos los latinoamericanos que estamos en estos programas, la palabra moral en mi caso pesa demasiado. Okay. Entonces, nada más quiero aclarar que este bueno, malo, oscuridad y luz, que a mí me gusta llamarlo más oscuridad y luz más que bueno, malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tanto la palabra bueno como malo tiene mucha carga en esta educación judio-cristiana que tenemos todos. Sí, porque está demasiado apegado, pegada, bueno, con premio, malo, castigo. Y eso lo tenemos todos grabados y por eso a mí esto me hace ruido y prefiero no usar estas palabras. Entonces, nada más quiero cambiarlo por, es parte del proceso del alma vivir la oscuridad y la luz. Sí, es parte del proceso del alma matar, robar y luego perdonar y servir al otro y dar la vida por otro. Es parte del proceso, tanto lo que nosotros llamamos malo como bueno. Es parte del proceso porque es parte del aprendizaje. Es un tema de cuánta cantidad de luz. Es un tema de manejo de la luz que soy. A través de todas estas, yo tengo que pasar por la experiencia de completamente tapar la luz del espíritu que soy, o sea, tener muchos actos basados en la completa y total ignorancia de esa luz para llegar a actos donde esa luz se refleja más porque hay más claridad del proceso de lo que soy. Entonces, no, nada más que olvídense de la palabra moral, sino más bien es un tema de, en este camino o en este proceso evolutivo, cuánta luz se está reflejando a través de mis, en fin, de mi vida, de mis actos. Bueno, y a eso se refiere justamente la palabra moral en el sentido que yo quería aplicarla, es en cuanto a la evolución moral, sería la capacidad que vos tenés como entidad de empezar a poder distinguir entre el bien y el mal. A eso se refiere, ¿no? O sea, que vos empezás a poder tener capacidad de distinguir, no sé, el alma de un Neandertal, a lo mejor no tenía la capacidad de poder distinguir eso, y estaba en un proceso evolutivo. No olvidemos que a la vez también hay un proceso evolutivo del cuerpo también, ¿no? Es toda una evolución, ¿no? Entonces, el asunto de la moralidad tiene que ver, junto con la autoconciencia, en empezar a que yo pueda distinguir entre una cosa y otra, ¿no? O sea, un Neandertal venía y te pegaba un palazo en la cabeza,
y por ahí no sentía absolutamente nada, ni le pasaba absolutamente nada, ¿no? Entonces, ahora uno, por más maldad que tenga, salvo que tenga una patología grave, digamos, siente, ¿no? Uy, se me fue la mano, uy, hice Exacto. esto, o sea, hay un... Bien. Entonces, Exacto. el tema Exacto. te invitaba a hablar un poquito del tema en el espacio entre vidas, ¿no? Que es Sí, esta vamos, especie de vamos. revisión y planificación que hace el alma cuando sale del cuerpo. Después iremos bien al momento en que sale del cuerpo, pero vamos a ir un poquito por allí, a ver, ¿qué querés comentarnos de eso? Ok, empiezo yo con lo de la planificación de la vida y tú, por supuesto, vienes conmigo ahorita. Ujú. Lo que yo entiendo de la planificación de la vida es que, bueno, pues que cuando regresamos del otro lado y ya estamos en la luz, hay el proceso, bueno, también aunque no estemos en la luz, el proceso continúa. Entonces, este proceso que estamos llevando en vida de abrirnos más a la luz que soy, eh, pues va a seguir allá. Más que allá, ya en la luz hay más claridad, porque al perder el cuerpo físico se cayó, se quita una de las capas densas. Entonces se me abre la conciencia y digo, ah, resulta que sí, que soy amor y que estoy aquí para entender Claro. una serie de cosas. Entonces, dentro de este proceso en la luz está lo que se llama el momento donde como alma, como parte del proceso puede ser que mi alma elija volver a regresar a este planeta. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía no... Esta es la mejor escuela, esa es la verdad. Dicen que aquí es donde más rápido se avanza. Allá también se avanza y además nadie te obliga a regresar. Pero tú como alma, puede decir que digas, sí, pues estoy dispuesto a volver, porque la verdad, el único lugar donde de veras voy a poner a prueba si de verdad he entendido la generosidad, pues es que tengo que ir a la tierra para vivir el miedo de dar o de no querer dar, porque por miedo a que solo en la tierra se va a experimentar el miedo. Entonces, es en medio del miedo que voy a realmente ser o compasivo o generoso o aquella cualidad que vengo a desarrollar. Entonces, nada, ahí se planea, que yo creo que esto tú entiendes muchísimo más que yo, pero bueno, ahí planeas con tu grupo de almas con los que has venido a encarnar, planeas, tú vas a ser mi madre, tú mi padre, yo soy el hijo, o yo soy tu jefe, yo soy tu mejor amiga, o yo soy tu prima, dependiendo de lo que esta personalidad necesite para trabajar las cualidades que necesita trabajar, de acuerdo a eso, tú eliges tu paquete tanto de patrones mentales y emocionales que vienes a trabajar y eliges, como dice Jorge, el teatro, es decir, a todos los personajes que van a apretar los distintos botones para que esos patrones mentales y emocionales que vengo a trabajar, por decir, la paciencia o la generosidad o la aceptación incondicional, todo, necesito el elenco de actores que aprieten los botones para que entonces yo vea otra vez cuánta luz en medio del botón apretado y del ataque que me esté dando, cuánta luz puedo empezar a manifestar. Y esto básicamente muestra, esto se ve muy claro en regresiones, ¿no? Estas sorpresas que tienen las personas cuando, no sé, me ha pasado, me acuerdo, por ejemplo, una experiencia que era una época donde, porque a veces dan mucho detalle los consultantes, ¿eh? A veces dan detalles que hemos comprobado a nivel histórico, a veces miran una foto de tal pueblo que ellos lo vivenciaban, dan la fecha incluso, esto es 1870 y pico, y miran una foto que está en internet de esa época, o un retrato o algo, y si yo lo veía así, ¿no? Entonces, es muy interesante los detalles que se dan de esto. Y uno de los detalles, entre muchos, es que a veces identifican claramente, y esto se hace a través de un proceso técnico, ¿no? Que es ver en la otra persona y darse cuenta, ah, pero mira, este que me está por clavar un puñal es mi papá en vida actual. Identifican quién es, ¿no? Es un ejemplo el que doy cualquiera, pero identifican a la otra persona, esto muestra lo de
lo que yo por lo menos en su momento sabía desde la teoría de que se reencarna en grupos, ¿no? Esto lo he visto muchísimas veces, ¿sí? Y muchas veces se ve que todavía sigue el mismo patrón, o sea, era el marido de una vida pasada y ahora es el marido en vida actual, y se repite el mismo patrón problemático que no se termina de resolver, ¿no? A veces se entra en un bucle, ¿no? O sea, a veces yo lo maté en vida pasada, en la otra vida él me mató a mí, yo lo volví a matar en la otra, y las dos almas entran como en una especie de bucle que hasta que, porque acá viene, digamos, aparece el tema de, entre comillas, el karma, ¿no? Que el karma no es ningún castigo, el karma es una ley de causa y efecto, y es compensar algo que yo descompensé en una vida anterior, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hasta que uno de los dos, por alguna razón en una vida, dice, no lo voy a matar. Ahí es donde se acaba el ciclo ese, porque ¿cómo se acaba el karma? Cuando yo reacciono, como decía Jocelyn, desde la luz. Cuando yo tengo un acto desde el amor, no desde el odio. Ahí corto el karma, ¿no? En realidad es donde recuerdo quién soy cuando actúo desde el amor, ¿no? Entonces ahí se ve claramente en las regresiones, ¿no? Que a veces se viene repitiendo, ¿no? Y yo siempre tengo esto y siempre me pasa esto. Bueno, mirá de dónde viene la cosa, ¿no? Entonces eso es fabuloso porque produce un insight muy fuerte en la persona, en la personalidad de hoy, ¿no? Se da cuenta y dice, claro, pero a ver, no es que es mi marido, soy yo la que vengo con el problema, ¿no? Entonces, y otra cosa que quiero aclarar muy importante es que a veces entendamos que una de las almas a veces se ofrece, ¿no? Para hacer un determinado papel, determinado rol, y a veces el karma es de uno, a veces es de los dos entre sí, y a veces es de este otro, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado de encontrarme el caso de un niño abortado, eso después lo vamos a ver más adelante si llegamos hoy, si en una próxima entrega, un niño que era abortado, que cuando contactamos con el alma del bebé abortado, que entre paréntesis, y voy adelantando algo, estaba adherido, muy enojado al campo energético de la mamá, porque la mamá lo había abortado, ¿sí? Esto me pasó varias veces, después explicaremos cómo es esto de las almas perdidas, ¿no? Pero para que vayan viendo, cuando se habló con esta alma, ¿sí? Lo que el alma manifestó era que ella se había ofrecido para venir a ser abortado, aunque estaba enojado porque no es fácil venir a encarnar, ¿no? O sea, no es que yo todos los días quiero venir a encarnar, ¿no? Entonces se había ofrecido porque la mamá en una vida pasada había no querido para nada un hijo, no lo había amado para nada. Entonces, hoy venía porque el aborto, digamos, también a posteriori trae su carga para la mamá, ¿no? Por ahí en el momento, bueno, por distintas razones se realiza, pero después eso queda trabajando dentro. Bueno, entonces para que valorara una vida, había sucedido esta encarnación con este proyecto, ¿no? Fíjense, ¿no? Una cosa increíble. Y así se puede dar al revés. Me ha pasado de encontrar un bebé que la mamá lo aborta porque ese bebé había tomado su vida en sus manos en una vida pasada y ahora tenía que experimentar lo que era vivir poquito cuando quería vivir. ¿Te das cuenta, no? Es una cosa... Me parece tan interesante todo lo que nos estás contando, Jorge. Quiero que nos des más ejemplos y te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que entramos en estos bucles? O sea, porque ahorita decías, es que no se acaba de resolver y lo repetimos. Claro. ¿Cuál sería tu opinión? Y yo creo que, bueno, la escena se repite. Repetimos tanto. Claro, la escena se repite porque nos cuesta aprender a amar y porque nos cuesta la adversidad, nos cuesta aprender en la dualidad. A veces cuesta mucho porque nosotros pensemos que a lo mejor uno tiene una viña lineal, bárbara, que es re bueno, todo lo que quieran como cualidades, pero no todas esas chispas, digamos, tienen las mismas características evolutivas. Hay distintos niveles de evolución, por eso yo no tengo que juzgar a nadie, no que me la paso juzgando, no, porque mirá, el otro, si yo puedo hacerlo, ¿por qué no lo puedes hacer vos? Porque no, porque él es otro, no sos vos.
Y entonces tiene otro nivel de conciencia ese ser. ¿Tá? Y a lo mejor vos tenés, no sé, 800.000 vidas y él tiene 100. Entonces, claro, vos tenés una ventaja evolutiva, tu conciencia tiene un nivel de expansión más grande, entonces yo lo miro, mirá lo que hace, vos te das cuenta, miralo. ¿Y por qué yo tengo que juzgar eso? ¿Tá? Esto, el no juzgar no solo, yo creo que da mucha tranquilidad al propio ser que se propone no juzgar, ¿no? Porque te da una paz terrible, entendiendo de que cada uno está viviendo su experiencia. ¿Tá? Entonces, pero bueno, por ese tipo de cuestiones yo creo que hay distintos costos, distintas durezas que hay que ir venciendo de las propias características de cada ser con su propio nivel evolutivo y con sus propias cualidades. ¿Tá? Algunos tienen más, algunos tienen menos, y bueno, por eso cuesta tanto. Cuando se entra en este bucle, y bueno, hasta que uno de los dos no reacciona desde el amor, no se sale. Está ahí, se repite la escena. De acuerdo, esa es la teoría y la entiendo bien, esa teoría. Y, por ejemplo, Jorge, muy recientemente he estado leyendo unos libros que me han parecido muy interesantes de un medium que se llama, recomiendo mucho, que se llama Frank de Marco. Los libros son en inglés, la verdad no sé si están en español, pero a lo que voy con esto es que en esos libros, y no es solamente ahí que ya lo había empezado a leer en distintos lados, es que cuando yo hablo, y tú, de que venimos con un paquete, ¿ok? Porque, ok, vengo con mi tropa de actores, eso está muy bien, pero cada actor, incluyéndome a mí, tenemos nuestro paquete, ¿verdad? Vamos a decir que nuestro paquete de patrones mentales y emocionales, que es con lo que venimos a trabajar, porque claro. ¿Con qué trabajo yo? Pues trabajo, primero tengo un cuerpo para estar aquí, con toda una tropa de actores que me da una familia, una situación socioeconómica, el teatro, o sea, ya está el escenario. Bien. Ahora, para este cuerpo trabaja con una serie de, una manera de pensar determinadas y una manera de sentir determinada. Tu manera de pensar y de sentir no es la misma que la mía, por eso igual que el otro, porque ese paquete tiene un proceso evolutivo, digamos. ¿Okay? Entonces, a lo que voy, no quiero complicarlo, solo que, y mi pregunta, y cuando yo oigo lo del bucle, lo que puede ser que llevamos no sé cuántas veces repitiendo el patrón, porque digo, claro que sí, es la teoría y es lo que he oído. A mí, no sé así qué te pasa, pero a mí es como, Dios mío, ¿pero cuándo se va a acabar esto? O sea, es como, Dios mío, y por eso tanta gente dice, y yo misma digo, pero yo ya no quiero venir, ya, ¿verdad que decimos eso? Decimos, ya, por favor, que esta sea la última, porque ya no quiero seguir o repitiendo. Hay algo que nos parece a todos agotador en el tema de verlo como una repetición. En ese sentido, es lo que yo digo que es agotador, no la vida. No la vida claro. En sí ofrece muchas, pero el pensamiento de que he repetido, a mí por lo menos me produce agotamiento de decir ya, por favor que esto se acabe. Bien, claro. La misma Carmen, mi adorada amiga, que siempre está diciendo, no, yo ya acabé, ya me quiero ir, yo ya acabé, yo ya no quiero volver. Ya. O sea, entonces, a lo que voy con esto es que, por eso te decía la pregunta, que tú qué opinas de esta repetición. Yo no estoy tan segura. Perdón que lo diga, ya sé que es la teoría, pero acuérdense que todos son teorías y hay que estar abiertos, o sea, a ver qué te checa y qué no de todo lo que compartimos aquí o lo que leas en cualquier libro o lo que te diga quien sea. Porque la verdad es lo que a ti te late. Entonces, Jorge, por ejemplo, entre las cosas que estaba yo entendiendo últimamente o leyendo, era que ese paquete, ¿ok? El paquete de mental emocional, está compuesto de muchas, así como estamos hechos de muchas capas, el paquete está hecho de muchos, no sé cómo decirles, pedazos. Pedazos. La palabra en inglés es strands, de muchos hilos. ¿Okay? De muchos hilos
Y entonces, claro, está el hilo, vamos a decir que yo que padezco de ansiedad, bueno, pues puedo decir que tengo el hilo de la ansiedad, y luego está el hilo de la paciencia, y luego está porque todos tenemos distintas reacciones, ¿verdad? Porque, Sí, sí. y además es bien difícil definirnos a cada uno, ¿verdad? Porque hoy te reacciono de una manera y tú dices qué divina es, y mañana te puedo reaccionar de otra manera y dices soy un monstruo, ¿verdad? Claro. Ok, entonces vamos a decir que el paquete son muchas es complejo el paquete. Complejo. Gracias. Es complejo. Entonces, cuando hablamos de que estamos en un bucle y no acabamos de salir del bucle, vida tras vida, a mí me suena como, Dios mío, como si todo el paquete fuera mi responsabilidad. A lo mejor esa soy yo y otros lo entienden de otra manera, ¿ok? Claro. O mi personalidad es, pero Dios mío, este paquete, sí. tanta responsabilidad de que hoy reacciono así, mañana reacciono así, o no sé qué. Bien. Y siempre, por supuesto, todos nosotros con las ganas del amor, de la luz, ¿verdad? Porque ¿quién quiere hacer daño? Yo no. ¿Tú quieres hacer daño? No, para nada. Pero lo que pasa que acá lo que participa me parece que es algo para tratar de entender un poquito esto que planteas. Hay que entender algo. Primero y principal, la mayoría de las personas no se cuestiona esto, porque no sabe, no se lo cuestiona. ¿Tá? Actúa muchas veces por la propia moralidad o por las propias enseñanzas y creencias que tiene, y así actúa, y esos son sus patrones. Por supuesto, hay un montón de patrones más que son adyacentes a ella, que ya no sabe, que están ahí y que vienen desde lo transgeneracional o vienen desde lo álmico. ¿Sí? Ahora, este registro que vos decís que tenés, que yo quiero acabar, y Carmen también dice, yo ya quiero, basta con esto, eso lo está diciendo, conociendo todo esto, lo está diciendo tu mente concreta. Pero, como se dice muy bien en regresiones, cuando no puede entrar en algo, fíjate, deja que salga, tu alma sabe. El alma sabe muchas cosas que la mente concreta no tiene idea. ¿Tá? Porque a veces muchas personas, me ha pasado en charlas, en grupos de duelo, y dicen, pero ¿cómo yo voy a haber programado la muerte de un hijo? Y mire, yo a nivel consciente, a nivel humano, a nivel de leyes que rigen la humanidad, no lo va a entender nunca, pero su alma sí sabe que eso es para algo. Entonces, ¿qué respuesta puedo encontrar rápida? ¿Cuánta gente ha despertado a la espiritualidad a partir de una pérdida? ¿Cuánta? ¿Tá? Y entonces vos decís, ¿y eso será programado? Y ahí te queda, ¿no? Y yo creo que a veces sí. ¿Tá? Entonces, yo acá no quiero venir más, sí, pero el alma cuando vaya al espacio entre vidas no tiene los cuentitos del cerebro, ¿tá? No tiene esas cuestiones que la condicionan. Es la propia conciencia entendiendo, y acá entra otro punto importante, que está dentro de lo que nosotros teníamos pensado, que es la ayuda de los guías. ¿Sí? Hay que entender que, por supuesto, en todo este proceso nosotros tenemos total libre albedrío. Aunque esté grabado en nuestro programa para hacerlo, yo iba para allá y puedo en este punto decir, no, ahora voy para acá. Y listo, y no pasa nada. ¿sabes? Yo me tenía que casar con tal porque teníamos que solucionar, sí, pero a mí no me gustó, yo me voy para allá. ¿No? Está el libre albedrío total, inclusive, yo lo he visto muchas veces, pues, hoy no creo que lleguemos, pero la próxima sí, existe el libre albedrío post-mortem. O sea, ¿no? De hecho, yo no es que viene Jesús y te agarra y te dice, vamos, vamos, vení, que... No. Ahí aparece lo de almas perdidas, que ya lo ampliaremos, ¿no? Porque si no, no podría haber almas perdidas, ¿sí? Bien, entonces, acá yo creo que es por eso lo que estamos hablando, y creo que también hay en el momento del espacio entre vías, porque muchas veces en regresiones han aparecido guías al punto de que una vez me pasó con una persona que me decía, Jorge, hay una luz fuerte atrás tuyo, estaba acostada en regresión.
Yo digo, ¿cómo una luz fuerte atrás mío? Sí, es una luz, y ahora se está moviendo para la parte de ahí de atrás de la cama. Bueno, pregúntale quién es, porque te juro que a veces te sorprenden las cosas que pasan. Y dice que es mi guía, me dice la consultante, ¿no? Porque una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en las regresiones es que uno nunca induce a nada. Uno acompaña lo que va diciendo la persona para que la persona se meta más en la experiencia, pero nunca induce a nada, ¿tá? Y entonces la persona venía porque tenía hacía años un dolor acá, en el pecho, y no tenía nada cardíaco, no tenía... Bueno, entonces a mí, por esas cuestiones de lo que decimos acá en la Argentina, de la caja de herramientas que uno va armando con todas las cosas que va haciendo, se me ocurre de la nada preguntar, decirle, bueno, preguntarle si trabaja él o trabajo yo. Y al toque termina de decir eso y me dice que trabaja él. Bueno, ok. Yo me quedé así, me aparté y avísame cuando ya esté. Y ya estuvo en un momento, cuando terminó la regresión, se le fue el dolor de pecho. Entonces vos decís, bueno, o sea, no sabés qué te resta pensar después de eso, ¿no? Y así tengo, pero para contar miles, ¿no? Que a veces sobrepasan mi propia, mi propia credibilidad, ¿no? Porque yo digo, pero será, bueno, lo discuto con psicólogos, con amigos míos, no se lo habrá inventado el inconsciente y no será una mentira de esto. Mira, acá lo único que se mide para evaluar en las regresiones es por la remisión sintomática. A vos por alguna razón te desaparecen los síntomas que tenés, sean mentales, corporales, vinculares, lo que sea te desaparece. Entonces, bueno, listo. Eso es el objetivo, ¿no? Entonces, dentro del espacio entre vidas hay asistencia de los guías, ¿no? Los guías no te dicen, no, mirá, tenés que bajar y hacer esto. No. Sugieren para tu propio progreso espiritual. Ellos velan por vos. Porque a veces la parte mental y la parte emocional que conforman a ese ser que está allí en el espacio entre vidas, y no entiende, es duro de entender, y yo no quiero ir más. Mirá, a nosotros nos parece que, me imagino, yo teatralizo un diálogo, ¿no? Me imagino que a vos te conviene ir por esto, pero fíjate, ¿no? Hasta que va haciendo un insight, calculo yo, y dice, bueno, sí, voy a ir, ¿está? Pero elige la propia alma las experiencias, ¿no? Eso, y esto es maravilloso, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, a mí me parece bárbaro, ¿no? No sé si querés agregar algo, No, si no digamos, vamos a... Sí. vamos, Bueno, seguimos. no, acá yo lo que venía en orden era el proceso de encarnación. Bueno, bien, supongamos que ya pasó el alma por una vida anterior, murió, fue al espacio entre vida y ahora va a encarnar de nuevo. Bueno, ¿qué nos podés aportar vos de cómo es la encarnación de un alma en un cuerpo? ¿Cómo sucede? ¿Qué pasa? Bueno, es la continuación de lo que estás diciendo, o sea, ok, ya se decide, tu alma decide que vamos a tener esta experiencia, entonces se prepara el alma, por eso también tiene mucho que ver cuando lo que dijiste del aborto, que espero que lo vuelvas a retomar porque es un tema que todo el mundo pregunta. Sí. Se prepara, te preparas para volver a venir. Entonces hay toda una preparación y hasta que, bueno, bueno, como dices tú, se eligieron los padres, esos padres ya están en la tierra y entonces tienen ciertas características y vas a nacer en un momento dado en que esa pareja está viviendo determinadas cosas, en un país que está viviendo determinadas cosas, con una situación socioeconómica determinada, y eso entonces te preparas ese proceso que además cuando está la fecundación de la madre y del padre, de quienes vayan a ser los padres biológicos, por lo menos, y porque a lo mejor los padres serán no los biológicos, sino o dos hombres o dos mujeres o padres adoptivos, vamos, hombre y mujer. Sí. Pero dependiendo de lo que el alma haya elegido. Y entonces
también tengo entendido que hay todo un proceso de entrar y salir de cuando está ese proceso en el vientre de la madre. Uno de los libros que yo he leído que lo explica bien este proceso, para el que le interese, se llama Los 9 peldaños, de Andrés Merois, M-E-U-R-O-I-S, Merois en francés. Entonces, bueno, entra y sale mientras está en el proceso de fecundación la madre. Yo lo único que quería agregar es que no es que el alma entra y se queda allí directamente, sino que a veces sale. Yo he tenido experiencias, porque a veces en regresiones van a una experiencia traumática en la panza de mamá, ¿sí? Y entonces ha habido varias, ¿no? Por ejemplo, un robo a mamá, ¿no? Donde le sacan la cartera y la tiran al suelo. Bueno, los efectos de eso llegan a mí, que estoy en la panza, y producen, bueno, acá desde Freud podríamos llamarlo huellas nétmicas, ¿no? Queda una huella de algo que después produce X síntoma. Pero claro, yo no tengo conciencia de que eso está allí. Yo no sé por qué padezco esto. Bueno, y está relacionado con eso, ¿sí? He tenido algunos consultantes que, por ejemplo, tenían un odio sin saberlo al padre, porque el padre nunca les había hecho nada, y resulta que en la regresión, cuando van a la panza de mamá, ellos escuchan la discusión cuando el padre le dice que aborte a la mamá. Ella la tiene grabada en el alma, lo que pasa es que en conciencia habitual no aparece ese recuerdo. Aparece porque está en un estado expandido de conciencia, decimos nosotros. En regresión no es hipnosis, yo no trabajo, la línea de Kabuli no trabaja con hipnosis, hay otras líneas que sí, pero aparece ese recuerdo, ¿no? Entonces, acá entiendo por qué me pasa esto con papá, porque viste estas cosas que decís, tengo algo que no me checa, como decís vos con papá, no me... ¿Pero qué? ¿Te hizo algo? ¿Te pasó algo? No, nunca, fue amoroso. Y es ese recuerdo el que está ejerciendo gravitación para que aparezca este síntoma en el sentir. ¿Tá? Vos fijate, ¿no? Las cuestiones. Pero eso ¿no? no es casualidad, ¿verdad, Jorge? No es casualidad, No. es padre con esa actitud. No. Por eso todo forma parte de esa Del obra de plan. teatro, del plan. Claro. Pero bueno, digamos, pasan cosas que son sorprendentes en ese sentido, porque después la persona entiende y dice, es por esto, ¿no? Que claro, yo siento esto por esta razón, y ya al hacerlo consciente ya empieza a disminuir la carga emocional con respecto a eso, ¿no? Sí, a veces, a ver, me ha pasado que en una regresión, una consultante se fue a la infancia y recordó el padre que la violaba. Ella no lo tenía en la conciencia, ¿no? Y yo, en el momento, me preocupé mucho porque digo, Dios mío, ¿cómo va a reaccionar esta mujer ahora? ¿no? Porque ella lo vivenció, pero a punto de, estaba acostada y ponía las manos así, ¿no? Para esquivarlo, o sea, todo revivenció. Lo que pasa es que hay un mecanismo de defensa del aparato psíquico que se llama represión, esto es Freud también, que lo que hace es que es un hecho traumático que no soporta el aparato psíquico, lo saca, así para hablar rápidamente, lo quita y lo envía reprimido al inconsciente. ¿Sí? Entonces, ella no lo tenía en su recuerdo consciente. Y mi preocupación era, bueno, ¿cómo va a reaccionar? Cuando llega el momento de la post-regresión, que se hace a más o menos los 20 días a un mes de hacer la regresión, como para evaluar, explicar, relevar la remisión sintomática, a veces hay que explicar cosas porque la persona no entiende, ella me dijo que a partir de ahí no había hecho nada, que lo había entendido y que lo perdonaba al papá. Vos fijate, ¿no? Y no hablamos nada de eso nosotros después a posteriori. Y bueno, mis infundados temores no se realizaron, ¿no? Pues yo digo, ¿cómo reaccionará esta mujer ahora? ¿no? Y no, para nada. Entonces, eso también me hace pensar en la reparación que tiene, ¿no? El tema de, porque también se habló durante la regresión de un montón de cosas que le iban pasando, pero hay muchos casos, muchas cuestiones que se pueden abordar con esto, y bueno, se me vienen casos, pero no quiero avanzar un poquito más. No sé si quieres agregar algo, Jocelyn. No, iba a decir algo del ejemplo que pusiste. A lo mejor en ese momento la mujer, su
su reacción fue de perdonar y amorosa. También no quiere decir que sea siempre así, ¿eh? Puede ser que un año más tarde le dé un ataque y luego vuelva a entrar en un modo amor. Vamos, lo que quiero decir es que no siempre es totalmente permanente, pero no importa, es parte del proceso. Claro, claro. Y hay una cosa que hay que entender, que esto es muy importante y aunque uno no lo pueda creer con la conciencia habitual, no se sabe qué había pasado en una vida pasada entre esas dos entidades. No se sabe si no fue al revés en una vida pasada, ¿no? Y claro, además. No. Claro. Hay una cosa que quiero agregar, sí, que ahorita me vino y tiene que ver con el segmento anterior, donde sí, dime. La pregunta del bucle, que tú me dijiste que esa es la mente concreta. Sí, la mente concreta es la que en mi caso dice, no, ya por favor, ¿hasta cuándo? Se supone que vamos repitiendo. Lo que sí sé, este fue un mensaje que a mí me alivianó muchísimo, que recibimos a través de la mediunidad de Carmen, que decía que hoy por hoy, hoy, bueno, no hoy por hoy, siempre decía, les decimos, decía así el mensaje, les decimos, sus hermanos, que ya nos hemos liberado, ¿okay? Que ya nos hemos liberado, que no es tan complicado. ¿Okay? Es que eso me vino ahorita, no es tan complicado. Lo que tienen que hacer, y eso es lo que ya estamos entendiendo cada vez más, lo único que tienen que hacer, ustedes hagan lo mejor que pueden con su escenario. ¿Okay? Sí, con los elementos que tienen. Y con la maletita. Claro. Hacemos lo mejor que pueden. ¿Ok? Que hoy salió amoroso, que hoy salió la explosión o la impaciencia. Hagan lo mejor que puedan. Siempre el punto ya no estoy hablando de la mente concreta o hablando de la personalidad, porque la mente concreta es la personalidad. Ya no le pongan tanta atención a la personalidad. Hagan que la personalidad haga lo mejor que pueda y pongan la atención en su esencia, en el ser. Ellos decían en lo infinito, en la unión con el todo. Cuando volvemos, y por eso sí son importantes, tú hace rato, ¿cuántas personas se han abierto a la espiritualidad cuando han habido tragedias en sus vidas? ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es cuando ya decimos, a ver, yo soy amor, yo soy mucho más que esta personalidad y de lo que se trata es de contactar eso cada vez más. ¿Ok? Ya, si la personalidad se cayó, se levantó, se volvió a caer, se levantó, da igual. ¿Dónde pongo mi atención? Regreso a la esencia, o regreso al presente, o regreso al silencio, al no juicio, a la presencia que lo abarca todo. Ahora, un camino espiritual implica oración, meditación, algún tipo de práctica que te ayude a entrar en contacto con el aspecto superior nuestro, que es ya la mente abstracta, que es el amor incondicional o la aceptación incondicional de las cosas como son.